Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Todos están escuchando? ¿Estamos ahí conectados? ¿Estamos vivos? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Se escucha? ¿Por ahí alguien tiene audio? ¿Me podría confirmar si todo se escucha bien? Y se Y escucha, se profe. escucha perfecto. Ya, a ver, chicos, para los que están conectados a través de la plataforma Zoom y vamos a hacer la clase del tema de tabla periódica, también hay que ponerles en conocimiento de que hay un grupo de estudiantes que nos ven desde otra plataforma, que es nuestro canal de YouTube. Y para esos estudiantes del canal de YouTube, aclararles de que nosotros estamos siguiendo una secuencia de temas. Ya hemos comenzado desde materia, ahora estamos en tabla periódica. Esos chicos que se desesperan un poco por querer ver temas que están al final del curso, como, no sé, electroquímica, la teoría de ácidos y bases, toda la parte orgánica, la química aplicada, que es el último tema, bueno, hay que esperar la secuencia, muchachos. ¿Ok? Muy bien, por otro lado, vamos a desarrollar el tema de tabla periódica el día de hoy. Acá hemos dibujado la tabla periódica, estamos viendo en este momento. Acá estamos considerando 118 elementos. Si nosotros nos ponemos a contar los cuadraditos que estamos viendo ahí, si cuentas los cuadraditos, tómate tu tiempo, unos 2 minutos contando y vas a llegar a contar 118 cuadraditos, 118 elementos. Por lo tanto, ¿la imagen se ve bien, señores? Sí, está ok, ya, listo. A ver, esta de acá se le llama tabla periódica actual o tabla periódica moderna. Y Eh, es también un portafolio estudiar. Ya. Yo Joaquín, creo que en estos casos que realmente sí es comprensible por el ¿qué dispositivo. pasó? Joaquín, muteate por favor. Estamos escuchando la conversación de tus padres. Eh, Te decía, esta es la tabla periódica actual o moderna, ¿no? En algunos libros lo abrevian como simplemente TPA, la tabla periódica actual, ¿no? Ya, la tabla periódica actual fue producto de un proceso evolutivo de propuestas. Hubieron varias propuestas. Entre las que más destacan, a ver, cámara, sigue un ratito. Entre las propuestas que destacan para agrupar a los elementos químicos, porque estos son agrupaciones de elementos químicos, ojo, el objeto de la tabla básicamente radica en la agrupación de elementos y es importante tener a los elementos agrupados. Ahora, propuestas anteriores a estas han habido muchas. Te cito algunas, por ejemplo. Aparece un señor llamado Dobereiner, debes haberlo escuchado. Dobereiner propone su ley de triadas, la ley de las triadas. ¿Qué consistía? Bueno, su nombre lo indica, ¿no? Consistía en un agrupamiento de 3 en 3. Eso lo propone Dobereiner. Luego de Dobereiner, otro personaje destacado que muchos recuerdan es Newlands. Newlands también propone un ordenamiento y le llama ley de octavas, la ley de octavas. Es un ordenamiento mayor, o sea, con mayor cantidad de elementos, debido a que en la época de Newlands, que pues, fueron varias décadas después que Dobereiner, ya había más elementos descubiertos. Luego viene otro señor que también es importante, que es uno de los importantes antecesores a esta tabla. Estamos hablando de Dmitri Ivanovich Mendeleev. Este ruso, este ruso propone una tabla periódica muy similar a esta, con una estructura parecida, era un poquito larga, y en la época de este ruso pues habían más de 60 elementos ya descubiertos. Hoy en día hay más de 118, porque hay elementos que se están evaluando, que se están estudiando, que todavía no son enunciados formalmente, pero ya están en proceso de investigación. Así que para la época de hoy ya se ha duplicado prácticamente la cantidad de elementos que había respecto a la época de Mendeleev. Ahora, esa cantidad de elementos ya se agrupó de esta forma. Entonces, quiero destacar algo. Es importante que tú sepas de que este proceso evolutivo que ha sido desarrollado por diversos científicos químicos, que consistía, como te explicaba, en agrupar a los elementos, él agrupó de 3 en 3, él agrupó de cuánto en cuánto. ¿Alguien sabe de cuánto en cuánto agrupó Newlands? ¿Hay por ahí alguna vocecita que me ayude a indicar de cuánto en cuánto Newlands agrupó? Dobereiner propuso la ley de las triadas y agrupó de 3 en 3. Newlands de 7 en 7. Bien, Jorge.
Claro, pues el agrupamiento, esto es medio que engaña, ¿no? Porque uno se guía de esto, ¿no? Newlands, perdón, de Breiner agrupó de 3 en 3, pero Newlands no. Newlands lo hizo de 7 en 7. Ahora, ¿a qué se debe este término? Leí las octavas, ya eso es algo que tendrías que ver en los videos que ya hemos preparado para ti. Ahora, por otro lado, Mendeleev, con los 63 elementos que había en su época que él tenía a la mano, hizo una elaboración de una tabla más completa. Ahora, todos ellos trataban de encontrar una ley natural que rija los elementos químicos para que sean agrupados. Se tenía que haber una ley que agrupe a los elementos de manera armoniosa. Tendría que haber esa ley y todos creyeron que lo encontraron, ¿no? Él propuso su ley de triadas, él de las octavas, y él propuso una ley en base a los pesos atómicos y a las propiedades químicas de los elementos que estudiaba él, ¿no? Pero todos fallaron. Bueno, hasta el momento ellos han fallado. ¿Quién fue el que descubrió esa ley que hoy en día nosotros respetamos, que hoy en día nosotros sí utilizamos? El descubridor de esa ley, lo vamos a poner acá arribita, ¿ya? Esa ley que todos ellos buscaban, la ley de los elementos químicos, la ley periódica que rige a los elementos químicos, lo descubre un señor de nombre Henry y de apellido Moseley. Él establece, Moseley establece, que los elementos químicos están distribuidos, están organizados, están ordenados en base a un factor. Ese factor clave para organizarlo es esto, mira. A ver, muchachos, ustedes que me vean, a ver en texto o si pueden en voz. ¿Qué cosa es esto? ¿Alguien? ¿Qué cosa es esto? ¿Protones? Los protones, el número atómico, la carga nuclear. O sea, Moseley cuando propone el ordenamiento de los elementos en la tabla, la distribución, el orden de ellos, lo hace para que se respete este criterio, que el número de protones, o sea, el número atómico, sea la clave para el ordenamiento. Y en base a esa ley que él descubre, aparece otro científico de origen alemán austriaco que ya arma el esqueleto que estamos viendo. Ese señor se llama, acá vamos a poner, se llama Werner. Werner es el que prácticamente elabora con la ley de Moseley esto que estamos viendo. Pero no tal cual, ¿eh? Sino un poco incompleto porque estamos hablando del año 1915. ¿Eh? Estamos hablando hace más de 100 años. Hace más de 100 años no había tantos elementos como hoy en día conocemos. Habían menos elementos. Y con esos elementos se construye la tabla. Profe, ¿cómo así que respetando el número atómico se construye esto? Sí, mira, fíjate, esto es curioso. Te voy a enseñar cómo se arma una tabla periódica, lo puedes hacer en tu casa, es bastante simple. Lo que sí tendrías que memorizarte es el esqueleto. El esqueleto. Ahora mira, el primer elemento siempre se cuenta de arriba hacia abajo, se va colocando los elementos de arriba hacia abajo, y el primero va en este lado izquierdo, el que le sigue va a la derecha, y así vas retomando. ¿Ok? De izquierda a derecha vas llenando. Por ejemplo, el primer elemento es el hidrógeno. El segundo elemento es el helio. El tercer elemento es el litio. El cuarto es el berilio. El quinto es el boro. Este es el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Este sería el elemento número 11, el número 12. Este es el 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y por acá estaría el número 19 y sigues llenando. ¿Ok? Resulta de que esos lugares que te he mencionado coinciden con el número atómico. El número atómico de esos elementos en realidad es el lugar que ellos ocupan. Si yo te preguntara, por ejemplo, el fósforo que está acá, ¿qué número atómico tiene? Simplemente cuentas lo que ya hemos hecho. Por ejemplo, lo contamos, ¿no? Él tiene el número atómico 1 porque está en el primer lugar. Él es el número atómico 2 porque está en el segundo lugar. Acá está 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El número atómico del fósforo tendría que ser 15 porque ocupa el lugar número 15. Si yo te preguntara cuál es el número atómico del yodo, podrías hacer esa secuencia y saber cuál es el número atómico del yodo. Porque el número atómico coincide con el lugar que ocupa. ¿Ok? Y eso es gracias a la ley de Moseley y a la estructura que Werner hizo en la tabla. ¿Ok? Muy bien. Cosas adicionales que tienes que conocer es que la tabla tiene una manera de esquematizarse. Por ejemplo, acá podremos contar 7 filas, no sé si cuentas conmigo. Acá hay una fila, esta es una primera fila. La fila más corta es la primera, que ves que tiene solamente 2 elementos.
En la puntita hay 2 nada más. La segunda fila tiene un poco más de elementos, ¿no? Acá tiene 2 y acá, si cuentas, tiene 6. La segunda fila tiene 6. La tercera también tiene 8, perdón. 2 con 6, 8. Acá también, la tercera fila, 2 con 6, 8. La cuarta fila, que sería esta de acá, si tú cuentas, tiene 18. Acá hay 2, en el centro hay 10 y acá hay 6. Siempre vacía, 2 acá, 10 al centro, 6 al final. Y así podemos ir contando. Esas filas que te estoy mencionando son los periodos. Este es el primer periodo, entonces, el segundo, que hasta el tercero, cuarto, quinto, 6 y 7. Ahora, recuerda, no te olvides, ¿eh? ¿Qué son estos de acá? Te estoy diciendo, estos son los periodos. Los periodos en realidad, como te dije, son las filas. Esos son los periodos, las filas. Los elementos que forman parte de un periodo son aquellos elementos que van a tener solamente en común el nivel máximo de ubicación. Por ejemplo, si yo te digo que el potasio está en el periodo 4, yo te estoy diciendo de que el potasio, en su configuración, tú vas a determinar que tiene 4 niveles. Ese es el tope. Si no me crees, lo hacemos. Acá rapidito lo hacemos. El potasio, su número atómico es 19. A ver, vamos a hacer la configuración. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s1. Ahí está la configuración del potasio. A ver, hazme un zoom acá para que se vea. Ya, esta es la configuración del potasio. ¿Cómo determinas tú en la configuración la cantidad de niveles? En la clase anterior lo habíamos visto. La cantidad de niveles son estos números de acá. El número más grande es el 4, por lo tanto el potasio está en el nivel 4. Por eso, nivel 4. Y justamente te dije, ¿no? La cantidad de niveles que tiene el potasio, en este caso son 4, coincide con el periodo. Allá, profe. Entonces, el periodo y la cantidad de niveles es lo mismo. Sí, es lo mismo. Por ejemplo, sin estar haciendo configuraciones, el elemento que está ubicado acá, que es el mercurio, el elemento mercurio, ¿cuántos niveles tiene? Entonces, como ves que está en el sexto periodo, significa que tiene 6 niveles. ¿Ya? Esa es información muy importante. Por ejemplo, profe, entonces, contar niveles es contar el periodo, sí. Por ejemplo, a ver, te doy otro. El azufre con 16. Me preguntan a mí, el azufre con 16, ¿en qué periodo se encuentra? Bueno, viendo el dibujo, ya sabes, bueno, el gráfico, el esquema que hemos hecho, la tabla que está dibujada, ya puedes saber cuál es el periodo del azufre. Pero si no tuvieras la tabla a la vista, ¿cómo podría yo determinar el periodo del azufre? Ya, le haces su configuración entonces. La configuración sería esta, ahí está la configuración del azufre. 16, ¿ah? Ahí está, configuración para 16. Y el periodo, te estoy diciendo que es la cantidad de niveles. ¿Cuántos niveles ves acá? Acá vemos 2 niveles, que es el 3. El nivel 3 está acá, pues, ¿no? Nivel 3. Entonces, si tiene 3 niveles, significa que está en el periodo 3. Y eso lo podemos constatar acá. El azufre está en el periodo 3, por lo tanto tiene 3 niveles. Entonces, esa información tienes que manejarla así, debe ser rápido. Ahora, por otro lado. También tenemos, aparte de los periodos, también tenemos los grupos. Los grupos, muchachos, son verticales. Mientras que los periodos son filas horizontales, cuando hablamos de grupo, hablamos de columnas, en general columnas de tipo vertical. Por ejemplo, este sería, mira, concéntrate, este sería el grupo número 1. Toda esta columna es el grupo número 1. Toda esta columna es el grupo número 2. Acá tenemos, toda esta columna sería el grupo número 3. Y así continuamos. Acá está el grupo 4. Seguimos llenando. Te dije que acá hay 10. Si acá es 3 y en total hay 10 columnas, ¿qué número sería este de acá? Sería el 11. Y acá el 12. Este de acá, profe, ¿qué grupo sería? El grupo 13. Acá está el grupo 14. Seguimos llenando y el último sería el grupo 18. Ya, ahí está la estructura de grupos. Lo vamos a poner así, mira. En YouTube preguntan qué periodos son los dos de abajo. ¿Cómo? Los lantánidos y actínidos, tanto preguntan qué periodos son en YouTube. Ah, ya, están preguntando sobre esta fila de acá y esta fila de acá. ¿A qué grupo, a qué periodo pertenecen? Ya, estos de acá se les llama, a la primera línea se les llama lantánidos y a la segunda se les llama actínidos. El motivo es que el elemento que está acá es el lantano y el elemento que está acá es el actínio.
¿Dónde están, profe, esos elementos? Están acá, mira. Lantano. Este debería estar acá, mira. Y este debería estar acá. Lo que pasa es que toda esta fila que ves acá continúa lantano. En realidad, todo esto debería encajar en este lugar, mira, acá. Tendríamos que hacer espacio. Rompemos acá, ¡pac! Y todo esto lo metemos ahí. Entonces va a quedar una tabla media deforme, pues, ¿no? Entonces, debido a su presentación, se ha decidido sacar estos elementos, sacarlos a un costado. ¿Ok? ¿En qué periodo están? Ya. Fíjate, ¿el lantano en qué periodo está? Periodo 6. Ahí está. ¿Y el actinio en qué periodo está? 7. Si a ti te preguntaran cuál es el periodo más cortito, es el primero, que tiene solamente 2 elementos. ¿Y cuál es el más largo? El más largo son el 6 y el 7, pues. Si tú cuentas cuántos elementos hay en el periodo 6 y 7, el 6 son estos 3, sumado a estos 14, más todo esto que está acá. En total tiene que contabilizarse 32. Son 32 elementos que tiene el periodo 6 y 32 que tiene el periodo 7. La razón, recuerda, porque esto debería estar metido acá. Esa es la razón. Entonces los periodos más extensos son el 6 y el 7. Y el más cortito es el primero porque tiene solamente 2 elementos. Ok. Volvemos con el tema de los grupos. Te estaba hablando de los grupos. Ahora, en el caso de los grupos, recuerda, los grupos son las columnas. Las filas son, los periodos son las filas y los grupos son las columnas. ¿Cuántas columnas contabilizamos desde el número 1 hasta el final? Son 18. Son 18 grupos, ojo, son 18 grupos según Yupac. Según Yupac, según esta organización de nombre Yupac, la cantidad de grupos que debería tener la tabla periódica son 18, tomando en consideración de que cada grupo es una columna. Ahora, pero según la nomenclatura clásica, o sea, ya retrocedemos el tiempo, esto de acá no debería ya utilizarse, pero todavía se insiste en su uso. Según la nomenclatura clásica, el esquema clásico de la tabla, podemos decir de que la tabla no tiene 18 grupos, sino 16. ¿Quiénes son esos 16? Te los muestro acá. Acá está el primero. Acá está el segundo. Y acá, una vez que haces primero o segundo, puedes hacer 2 conteos. Acá viene el tercero o acá viene el tercero. Puedes irte para los dos lados. Por ejemplo, acá voy a colocar número 3. Acá también puedo colocar número 3. Ya. Acá viene el 4, acá viene el 5, 6, 7. El 8 va a congregar a estas 3 columnas. Estas 3 columnas sería el 8. El 9 estaría por acá. Aguanta, tú las cochinadas. 8. El de acá sería el reinicio, mira, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá reinicias. 1 y acá viene 2. Después te saltas acá 3, viene 4, 5, 6, acá viene 7 y el de acá sería el 8. Ahora, ¿hay una secuencia, profe, respecto al conteo? Sí, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4. Recuerda que acá cuando llegas al 8, tomas las 3 columnas de acá y luego reinicias desde 1 en adelante hasta nuevamente llegar a 8. Así funciona. Profe, ¿qué distingue los números en romanos que están arriba, que son 8, de los números romanos que están abajo, que son también 8? Lo que distingue entre estos es la letra que acompaña. Los de arriba están acompañados de la letra mayúscula A. Los de arriba se acompañan de la letra mayúscula A. ¿Ok? Mientras que los de abajo están acompañados de la letra mayúscula B. Es la diferencia entre ellos. ¿Ok? Es lo que distingue a estos grupos. Entonces, según el formato clásico de la tabla, el formato antiguo de la tabla periódica se clasifica en 2 grupos. En los grupos A, que son 8, y los grupos B, que también son 8. Pero según el formato moderno de la tabla, o sea, el formato según Yupac, serían 18, siendo cada columna un grupo. Ahora, para los curiosos, este de acá, este de acá, 3B, le corresponde toda esta columna, así es, estos 4, pero también todos estos. Es por esa razón que el grupo 3B es el grupo de mayor cantidad de elementos en la tabla, porque va a congregar a estos 4 y a estos de acá que son 28. ¿Ok? O sea, es una cantidad considerable de elementos. Aparentemente, el 8B sería el grupo con mayor cantidad de elementos, porque si tú cuentas, serían 12.
pero no es el de mayor cantidad de elementos. El que realmente es el de mayor cantidad de elementos es el de acá. Entonces, hay algunos datos que sí sería bueno que tú te familiarices. ¿Cuáles son los periodos más largos? Son el 6 y el 7. Son los más largos y son los que tienen la mayor cantidad de elementos. El periodo más corto sería el primero, que tiene solamente 2 elementos. Respecto a los grupos, el grupo de mayor cantidad de elementos aparentemente era el 8b, pero no lo es. Quien lo es el 3b, que tiene 32 elementos congregados. Muy bien, esta información es importante. ¿Qué información adicional podemos anexar? Podemos mencionar que esta parte de elementos que están abajo se les conoce comúnmente con el nombre de tierras raras. ¿Ok? Que está básicamente, pues, que contiene en su estructura, pues, elementos artificiales. Ahora, otra cosa que es importante es que notes una variación en el color. Quiero que veas la tabla detenidamente. No sé si se aprecia, espero que sí. Hemos puesto en la tabla periódica dos colores que resaltan a la vista. Tienes que notarlos. La parte azul, toda la parte azul, que es la parte mayoritaria de la tabla, la parte azul, y la parte amarilla, ¿ok? Hay dos partes, dos colores, el azul y el amarillo, nada más. Profe, ¿qué cosa es el azul? Vamos a señalarlo. El azul son los metales, muchachos. En el azul estarán los metales. ¿Y qué cosa, profe, es el amarillo? El amarillo, esto, la parte amarilla, son los no metales. Ya, esa información es importante que sepas. Porque te pueden preguntar a ti, dentro de la tabla, ¿qué es lo que más abunda? ¿Metales o no metales? La respuesta es metales. Es una proporción casi de 4:1. O sea, la cantidad de metales es mucho más grande a consideración de los no metales. Ahora, los metales, ¿qué características tienen? Por ejemplo, si todos notan acá mi mano, mi brazo, notarán que acá tengo un reloj. Este reloj que está acá, ¿a base de qué componentes crees que estén hechos? Al toque la gente lo saca, ¿no? Este está hecho de base de un metal, ¿no? Entonces, los metales tienen una característica, ¿no? Que primero que brillan, es notorio, brillan. Otro de que conducen la corriente, todo metal conduce la corriente. Si yo te doy un lapicero de metal y te digo insértalo en una toma eléctrica, te va a dar miedo, porque sabes que conduce la corriente y te va a pasar corriente. Ya. Ahora, mientras que los metales entonces tienen un brillo característico, en su mayoría son grises, son de color medio gris, en su mayoría. Hay dos metales que no son grises. ¿Cuáles son los dos metales que no son de color gris específicamente, o una variedad gris? Esos son el mercurio, el cobre y el oro. ¿El cobre de qué color es? El cobre es de color medio rojizo y el oro es de color medio amarillo. Entonces, por esa razón, no están en esta variedad, pues, ¿no? Todos brillan, algunos brillan más que otros. Todos son conductores, conducen la corriente eléctrica, son conductores eléctricos. Entonces, estas son las informaciones más relevantes, así, a grosso modo, de lo que tenemos que recordar de los metales, que tienen su brillo característico, que en su mayoría son grises, excepto estos dos, son tonalidades cercanas a grises también, y son conductores eléctricos. Los no metales, a diferencia de los metales, brillo no tienen, son en su mayoría opacos. Ojo, siempre yo me refiero en su mayoría, o sea, no estoy diciendo que todos son así, ¿eh? Son en su mayoría opacos. Los colores, acá vas a encontrar variedad de colores. Otra característica importante es que no son conductores, o sea, son aislantes. No conducen bien la corriente eléctrica, no tienen esa facultad de conducir la corriente eléctrica. Ahora, una característica importante que podemos hacer en comparación del estado físico es que en el caso de los metales vas a encontrar básicamente el estado sólido. Los metales son básicamente a condiciones ambientales. Cuando digo condición ambiental me refiero a las condiciones del ambiente, el ambiente donde vivimos. Ya, entonces, en su mayoría los metales son sólidos excepto uno. Hay un metal que a condiciones ambientales no es sólido. ¿De qué metal estoy hablando? ¿Alguien por ahí, por favor? ¿Alguna vocecita? Ahí, chicos, reaccionen. ¿Cuál sería el metal que no es sólido a condiciones ambientales? ¿Alguien por ahí? Mercurio. Mercurio, exacto, el mercurio. ¿Quién fue? Víctor, ya, exacto. El mercurio es el único metal a condiciones ambientales que no es sólido, es líquido. Ahora, no hay gases, a condiciones ambientales no existe un metal gaseoso. Ahora, si yo te hubiera hecho la pregunta así al aire,
¿Los metales pueden ser gases? La respuesta es sí. Si tú lo calientas demasiado, puedes bajarle el estado sólido al líquido y luego del líquido a gas. Eso se puede hacer calentando, ¿no? Jorge dice el bromo también. Ahora, en el caso de los metales te dije de que son sólidos en su mayoría. Los no metales, a diferencia, ellos van a congregar los tres estados físicos. Los tres estados. O sea, en el caso de los no metales sí vas a encontrar sólidos, hay no metales sólidos, hay líquidos también, un no metal líquido es el bromo, en efecto. Los dos únicos metal y no metal líquidos en la tabla periódica a condiciones ambientales son el mercurio y el bromo. Mercurio para metales, bromo para no metales. Pero también en el caso de los no metales hay gases, a diferencia que en los metales no hay gases a condiciones ambientales, acá sí lo habrá. Acá hay varios gases. Toda esta columna, por ejemplo, son los famosos gases nobles. Pues son gases. Muy bien. Otra información importante es que notes que dentro de la parte amarilla donde están los no metales, he enmarcado de anaranjado un grupo de elementos. ¿Cuáles son esos, profe? El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, telurio, polonio y astato. Ese grupo de elementos, señores, ¿alguien sabe qué son? ¿Metaloides? Son los semimetales, o como dice la señorita, metaloides. Diani ha dicho semimetales o metaloides. Los dos nombres son válidos. ¿Qué son los semimetales o metaloides? A ver, como notarán ustedes, son no metales, porque están en la parte de no metales, son amarillos. Son no metales, pero que tienen algo especial, algo particular. Estos no metales, bajo ciertas condiciones especiales, pueden adoptar el comportamiento de los metales. Pueden adoptar el comportamiento de los metales, pero bajo solamente este carácter, el carácter de conducir. Yo te estoy diciendo de que los no metales son por excelencia aislantes, no conducen la corriente eléctrica. Pero estos de acá, estos no metales, bajo ciertas condiciones específicas, podrían adoptar ese comportamiento de ser conductores, pero no tan buenos conductores, pero sí serían conductores de segundo orden. Entonces recuerda, los semimetales o metaloides son en realidad no metales que pueden adoptar el comportamiento eléctrico de los metales bajo ciertas condiciones. Eso es en realidad los semimetales o metaloides. Muy bien, de esta manera ya estamos haciendo un resumen de las características de la tabla. Ya te enseñé cómo calcular el periodo, cuántos periodos hay y cómo calcularlos. Básicamente lo que necesitas es la configuración. Ahora, otra cosa que es importante señalar, sería cómo obtener el grupo de un elemento solamente con su número atómico. Igual que acá, ¿no? Con el número atómico yo puedo saber qué periodo tiene, pero también podría saber en qué grupo está. Y para eso quiero contarte un detalle. Mira, la tabla periódica se puede dividir en regiones, en 4 bloques. Ya, esos bloques los vamos a señalar, ¿ya? A ver, concéntrate, ¿ya? Vamos a señalar los bloques. Este bloque de acá, que está formado de 2 columnas, se va a llamar bloque S. El bloque que está al centro, que es un rectángulo que vemos al centro, se va a llamar bloque D. Este bloque que está en este lado, que es este rectángulo que está en este lado, ¿ya? Ese bloque se va a llamar bloque P. Y abajo, este rectángulo mayor que se ha formado abajo, se va a llamar bloque F. O sea, profe, la tabla se divide en 4 bloques. En los dos de acá, las 2 columnas de acá, que es el bloque S, lo del centro, que es el bloque D, acá al costado, bloque P, toda esta parte de acá, bloque P, y esta parte baja, el bloque F. Ahora, ¿por qué se les pone esas letras? Por cómo termina su configuración electrónica, por esa razón. Por ejemplo, si tú tomaras a cualquier elemento de acá y le haces la configuración electrónica, cualquiera de estos elementos va a terminar su configuración en S1. Y cualquiera de estos termina en S2. Ya no hay más columnas para ellos porque no existe el S3. Por eso que solamente queden S1 y S2. Y lo podemos corroborar acá. El potasio habíamos tomado como ejemplo. Y miren que termina su configuración en S1. No me importa el número, me importa en qué letra termina. S1. Entonces es por eso que el potasio está ahí, en el S1. Ahora, profe, la parte del centro son los D. Así es.
La configuración de toda esta columna va a terminar en D1. De esta de acá termina en D2. Acá termina en D3 y acá, mira, justamente van a encajar, son 10 columnas porque el D puede terminar en cualquiera de estos. Ahí está. Por ejemplo, profe, si yo hago la configuración del hierro, ¿en qué termina? En D6. Profe, si hago la configuración del vanadio que está acá, ¿en qué termina? En D3. Pues, tienes que saberlo, ¿no? A ver, los elementos que están acá también se les ha puesto P porque terminan en P. Desde P1, pasando por P2, P3, P4, P5 y P6. Ahora, sí, definitivamente en química siempre van a encontrar excepciones. Por ejemplo, si tú haces la configuración del helio, el helio va a terminar su configuración en 1s2. O sea, no corresponde, es uno de los que incumple, pues, ¿no? Cosas curiosas ocurren con el helio y con el hidrógeno. Pero estamos hablando de los elementos que están debajo, ¿ok? Debajo, en este rectángulo dije. Entonces, en este rectángulo, sin contar al helio, todos ellos terminan en P1, todos ellos terminan en P2. Por ejemplo, el azufre. ¿El azufre en qué termina? En P4. Lo verificamos acá, ya lo habíamos hecho. El azufre, si hace la configuración, termina en P4. Es una característica. En el caso de los que están acá abajo, todos ellos al hacer su configuración van a terminar desde F1 hasta F14. Por esa razón que son 14 columnitas. ¿Ok? Ahora, en base a eso tú podrías rastrear los grupos, porque en base a cómo termina su configuración, tú le puedes asignar un grupo. Por ejemplo, los que terminan su configuración en P3, el grupo que se le asigna es el 5 y como está en la parte alta es A. Recuerda, los grupos que están en la parte alta, mejor lo coloco, son los grupos A. Ellos son los grupos A. Y los grupos que están en la parte plana, en la parte baja, son los B. Entonces, si yo te colocara, por ejemplo, un elemento desconocido, o sea, no lo conoces el elemento, pero sabes su número atómico. Por ejemplo, sabemos que su número atómico sería, por ejemplo, el número 20. Entonces le haces la configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Ya está hecha la configuración. Con la configuración yo puedo saber cuál es el periodo de ese elemento y a qué grupo pertenece. Puedo saber todo eso, ¿ah? Como profe, ¿cómo lo sé? Ya, el periodo, yo te dije, el periodo es el nivel. ¿Cuántos niveles hay? Está el nivel 1, está el nivel 2, el nivel 3 y está el nivel 4. Entonces el periodo sería 4. Es la cantidad de niveles, pues, ¿no? 4. Y el grupo sería, bueno, termina en S2. Mira acá la tabla un ratito. Si termina en S2, ¿qué grupo es? 2A. Y se acabó, eso es todo. Muy bien, de esa manera se puede obtener los periodos y grupos. No es nada del otro mundo. Muy bien, chicos, este ha sido el repaso de tabla periódica y ahora sí vamos a comenzar con la parte de ejercicios. A ver, ¿algunos chicos quieren mnemotecnias? Mnemotecnias. Hay algunas mnemotecnias que sí, de repente podrías utilizarlas, ¿no? Víctor pregunta, profe, ¿sobre el hidrógeno se le debería considerar en la familia de alcalinos? Víctor, ya. El hidrógeno es un caso raro, Víctor. El tema del el hidrógeno es que no debería estar aquí. ¿Dónde lo ponemos, profe? En ningún lugar. Por eso le he puesto el color verde. Mientras que todos están bien definidos con su color azules y amarillos, hay un verde, es un lunar que tenemos en la tabla periódica. El hidrógeno no es ni metal ni no metal, es un caso separado. El hidrógeno en la actualidad no está bien ubicado en la tabla periódica. Cualquier químico que se dedica a la investigación de esto sabrá, y lo sabe bien, de que el hidrógeno es un elemento mal ubicado en la actualidad. Víctor, de repente si tú logras descubrir el lugar adecuado del hidrógeno, ganarás un Nobel por eso, ¿no? Entonces, pero si queremos forzar el comportamiento del hidrógeno, bueno, más se aproxima el hidrógeno en su comportamiento a los no metales respecto a los metales. Pero eso no significa de que sea un no metal, ¿eh? No lo es. Jorge pregunta, profe, ¿qué es el radio atómico, electronegatividad y la energía de ionización? A ver, Jorge, ¿no? Sí. Están preguntando sobre propiedades periódicas. A ver. En la tabla hay un conjunto de propiedades que les va a corresponder a los elementos químicos. Esas propiedades reciben el nombre de propiedades periódicas. Está hablando, por ejemplo, a ver, repíteme, radioatómico, electronegatividad y energía de ionización.
Ya, bueno, te cuento, Jorge, ¿no? Las propiedades periódicas, bueno, has citado tres, pero hay más. Son en total seis. Las propiedades periódicas, por ejemplo, el radio atómico tiene que ver con el tamaño de los átomos, tiene que ver con eso, asocia eso. Por ejemplo, el radio atómico del litio es menor que el radio atómico del rubidio, ¿no? Y la razón es porque en su estructura, como la configuración es más grande, tiene más niveles. Y recuerda que los niveles son como elixes que dan la vuelta al átomo. Entonces, va a ser más grande el tamaño del átomo si tiene más de esas elixes. Ese es el radio atómico, ¿no? La electronegatividad, por ejemplo, es la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones de otros átomos. Esa es la electronegatividad. Los más electronegativos, por ejemplo, son los no metales, siendo el más electronegativo de ellos el flúor. Ese es el flúor es el átomo que tiene una capacidad muy grande de atraer electrones. Es el que le gana a todos. ¿Ok? Pregunta qué son los electrones desapareados y apareados. Ya eso tiene que ver con el tema de configuración electrónica. Ya hemos pasado esa parte. Electrones apareados y desapareados. Pero Diani pregunta por volumen atómico. el volumen atómico, Diani, está vinculado al radioatómico, ¿ya? El volumen atómico tiene que ver con el radioatómico, ¿ya? Porque ambos tienen que ver con el tamaño del átomo. Jorge dice, La electronegatividad te estaba contando que es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, ¿ya? Esa es la electronegatividad. Ahora, esta electronegatividad se manifiesta mucho en la formación de una molécula o en la formación de un compuesto. Y la energía de ionización es la facilidad con la cual, o sea, es la energía que me permite extraer electrones de átomos en estado gaseoso. Eso es la electronegatividad. Muy bien, recuerda que son propiedades periódicas y no son las únicas, hay más de ellas. A ver, hay otra pregunta. preguntas por ahí, ¿qué otra pregunta hay? Jorge también pregunta, dice Chancourtois plantea que los elementos deben estar ordenados en forma de espiral. ¿Cómo es esa espiral, profe? Ah, ya. Bueno, Jorge. lo acabo de borrar, ¿no? Acá hemos mencionado brevemente algunos científicos, químicos, que participaron en el proceso de creación de la tabla. Sucede de que al principio, bueno, hemos nombrado algunos que han destacado, pero hay muchos más, ¿no? Habíamos nombrado a Dobreiner con sus triadas, hemos nombrado a Newlands con sus octavas, hemos nombrado a Mendeleev con su tabla periódica larga, así se le llama, es una de las tablas más largas que se hizo antes de esta. Pero evidentemente hay más participantes. No hemos nombrado, por ejemplo, a Lothar Meyer. Lothar Meyer es otro personaje que se incluyó en este análisis. Y muchos más, ¿no? Uno de los más que aparecen es el que es nombrado, ¿no? Alessandro Chancortois, geólogo de profesión. Él elaboró una tabla, pero no así. Su esquema, su ordenamiento para los elementos químicos consistía más o menos en esta situación. Él agarró en un cilindro, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo, imagínate que es un cilindro, ¿eh? Y en la superficie del cilindro comenzó a dibujar una espiral. En la superficie del cilindro. Listo. De tal manera que si yo trazo una generatriz es una línea que está al borde en la superficie, esta generatriz tiene que intersectar a esa espiral en puntos en donde se ubiquen elementos con propiedades muy parecidas. Ya, ese es el esquema que Chancortois presenta para la promoción de su tabla. Ahora, a este esquema también se le llama tabla periódica helicoidal por el helicoide que tiene, pues, ¿no? Por la espiral que tiene. Algunos le llaman tornillo telúrico o caracol telúrico. La razón, el tornillo o caracol lo entendemos por la espiral. ¿Pero por qué telúrico? Porque el elemento que estaba ubicado al final de la espiral era el telurio. Ahora, ¿tú te imaginas que este esquema hubiera tenido relevancia? Imagínate, en vez de ir al colegio con tu tabla, que lo compras dobladita, ¿no? Y la abres para ver tu clase de química, para estudiar tu clase de química, imagínate ir al colegio con tu cilindro, con tu balde de pintura, ¿no? Para estudiar la tabla. Es medio antipedagógico, ¿no? No sirve mucho para la didáctica, quizás, ¿no? Y por esa razón no le prestaron tanta atención. Ahora, ¿por qué de repente un compañero suyo está preguntando sobre este esquema de tabla que se creó en su momento? Porque la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una de las universidades del país que tiene relevancia en estos aspectos,
hizo una pregunta ya hace varios años atrás sobre esta propuesta. Y por eso desde ese momento tomó relevancia. Pero insisto, los creadores de tablas no han sido solamente los que hemos mencionado, hay muchísimos más. ¿Ok? Muy bien, y ahora sí creo que ya estamos listos para comenzar con la parte de ejercicios. Vamos a ejercitar la mente con algunos problemas que les he preparado. A ver si comenzamos la captura de pantalla. A ver, no sé si estamos listos. A ver, ¿aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Comenzó la captura? A ver, estamos esperando para la captura de pantalla. Mientras tanto, por favor, lánzame alguna pregunta por ahí, algún curioso. Mira lo que hemos mencionado. Ya dice dos cosas. Primero dice, no es cierto. Mendeleev creó una tabla conocida como tabla corta y Werner es el que creó una tabla larga. Y después dice, Moseley no tuvo tabla, solo estudió los rayos X y encuentra una relación entre la frecuencia y carga nuclear y propone la ley periódica moderna. Eso es cierto. Moseley, yo en ningún momento he dicho de que Moseley haya creado una tabla. No he dicho eso. Lo que yo he dicho es que Moseley encontró una ley que le permitió a Werner crear una tabla. Eso es lo que hemos mencionado. Tranquilo, hijo, no te esponjes. Sí, es cierto. Moseley descubre la ley que lo antecede gracias a una experiencia que hizo con más de 50 elementos, analizando sus espectros de energía, ¿no? Y esos experimentos tienen que ver con los rayos X. Ahora, bueno, sí, básicamente eso. A ver, ¿ya estamos listos? Ya. Bueno, por otro lado, bueno, ya haciendo recapitulación de esto, recuerda que la tabla periódica se subdivide en 4 bloques y vamos a mencionar, aprovechando el tiempo, estos bloques de los cuales estamos hablando. Hemos mencionado 4 bloques, el bloque S, el bloque P, hemos mencionado también el bloque D y también hemos hablado del bloque, el cuarto bloque, el bloque F. Acá están los 4 bloques. ¿Ah? Acá están los 4 bloques. Ya, los 4 bloques estamos viéndolos acá. Ahora, el bloque que está conformado por las columnas cuyos elementos terminan su configuración en S o P, que son estos. Este es el bloque S, este es el bloque P. A los elementos que conforman estos bloques se les va a llamar de esta forma, elementos representativos. Antiguamente se les llamaba típicos. Los elementos representativos o típicos, que son los elementos que conforman estas 2 columnas y los elementos que conforman estas 6 columnas. Son los representativos o típicos. Mientras que los elementos que conforman el bloque D, que son estas 10 columnitas que vemos acá, se les va a llamar elementos de transición, así se les llama, transición. Estos son los de transición externa, así se les llama, externa. Mientras que los de abajo también se les llama transición, pero se les llama transición interna. No te vayan a preguntar sobre ello, ¿eh? Los elementos de transición externa, interna, los elementos representativos o típicos. Básicamente tiene que ver con cómo termina su configuración. Por ejemplo, si tú ves a un elemento cuya configuración termina en S, al toque, ¿eh? Es bloque S, obviamente, y es representativo. Este elemento, por ejemplo, termina su configuración en P. Es bloque P, pero también es representativo. ¿Ok? Si tú ves un elemento en su configuración que termina en D, entonces será de transición. ¿Ok? Y para ser más específico, transición externa. Los de acá, los que terminan en F, son de transición interna. Muy bien. Jorge pregunta, profe, ¿el creador de la primera tabla fue Meyer o Mendeleev? A ver. Ya. Están preguntando sobre a quién se le atribuye el galardón de la creación de la primera tabla, entre comillas, la tabla mejor elaborada. Y ese galardón se lo disputaba Mendeleev, que nombre ya hemos mencionado, y hay otro que era Meyer. Estos dos personajes tuvieron un dilema, ¿no? Cuando aparecieron. Aparecieron solamente con meses de diferencia y sus aportes eran muy similares, eran muy parecidos.
Y por esa razón se dio una controversia en esta época, ¿no? Estamos hablando de... por esa razón hubo una controversia en el año de 1869, por esos años cuando se proponen estas tablas, 1864, se proponen estas tablas, hubo una controversia de quién era el genuino creador de ese esquema de tablas, porque sus tablas, bueno, sus trabajos eran muy similares. Algunas diferencias que destacan era que Mendeleev, su trabajo se basaba en las propiedades químicas, como la valencia, y Meyer, su trabajo se basaba en propiedades físicas como el volumen. Pero se le atribuye a Mendeleev este galardón básicamente porque fue primero, fue meses antes, y también por lo que representa Mendeleev. Su trayectoria es un poco más amplia, ¿no? Es un poco más consistente respecto a la de Meyer. ¿Okay? Básicamente es por un tema de tiempos y quizás influencias. Muy bien. Muy bien. ¿Apareció el primer problema? ¿Ya está? ¿Estamos listos? A ver, estamos esperando el primer ejercicio. A ver. Compartamos pantalla, por favor, para ver los ejercicios. La pregunta, profe, ¿cómo identifico un elemento que tiene mayor dificultad para perder un electrón en la fase gaseosa? En YouTube. Ya. A ver, ¿ya estamos con la pantalla compartida? Sí. ¿Sí? A ver, primer ejercicio. Ya, a ver, leemos el primer ejercicio. Dice, respecto a la tabla periódica actual, señale las proposiciones correctas. A ver, respecto al diseño actual de la tabla, ¿qué proposiciones podremos considerar como que están bien? A ver, vamos con la primera. Dice, los elementos se ordenan en función periódica creciente a su número atómico. Eso es correcto. El número atómico, a medida que vamos colocando los elementos, sus números atómicos van creciendo. Número atómico 1, número atómico 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así en adelante. ¿Ok? Entonces, la primera proposición sería correcta. La segunda, ¿el diseño actual considera la configuración electrónica? Sí, de alguna manera sí el diseño de la tabla va a considerar aspectos de la configuración electrónica. También es correcto. 3. Según Yupak, para los que no conocen mucho este término, Yupak es una frase en inglés, es el nombre de una institución importante en la química, en inglés, ¿no? Que traducido al español son siglas, ¿no? Que traducido al español significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ya, ellos, Yupak, para el tema de grupos, recuerda, Yupak considera 18 grupos. En la nomenclatura clásica, en el formato clásico de visualizar la tabla, se consideran 16. Pero según Yupak son 18 porque se cuentan las columnas. Entonces, la 3 dice, según Yupak se tienen 7 periodos, claro, son 7 periodos, y 18 grupos, eso también es correcto. Así que la respuesta en la 3 sería verdadero. ¿Cuál sería entonces la respuesta final en este ejercicio? Verdadero, verdadero, verdadero. Todas son correctas. La clave sería la E. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. A ver, 2 en pantalla, ¿la tenemos? Dice, según las siguientes proposiciones, indique verdadero o falso. La ley de Moseley, la ley que descubre Moseley, se basa en la periodicidad de la carga nuclear de los átomos de un elemento. Claro, tiene que ver con la carga nuclear y tiene que ver con un aspecto periódico que atribuye la carga nuclear, así que sería verdadero. 2. El periodo indica el número de niveles de energía de los átomos de un elemento. Eso también es correcto. El periodo tiene que ver con la cantidad de niveles, lo habíamos mencionado. Entonces también es correcto, verdadero. 3. La clasificación clásica de la tabla periódica considera 16 grupos, lo hemos mencionado también, ¿no? Clásicamente hablamos de 16 grupos. Entonces también sería correcto. La clave en este ejercicio número 2 sería la clave B. A ver, antes de que me presenten otro ejercicio, a ver, vamos con el ejercicio número 5. Vamos a acabar con toda la parte teórica primero, ¿ya? El ejercicio número 5, ¿lo estamos viendo en pantalla? 5. Ejercicio 5. Aprovechando el ejercicio 5,
ahí vamos a anexar una información adicional a lo que ya hemos dado. Vamos a hablar de las familias. Resulta de que a cada grupo de elementos también se les ha asignado un nombre de familia. Por ejemplo, el grupo 1A está constituido de la familia de los alcalinos. Cualquier elemento como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ya estos elementos pertenecen a los alcalinos. El 2A, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ya esta manchita de acá son el grupo de o la familia de los alcalinos térreos. Acá, por ejemplo, a la manchita del boro, el boro y toda su mancha, que es el aluminio, galio, indio, talio, ya, toda esa mancha, ellos son los boroides, o antiguamente se les llamaba térreos, boroides o térreos. Acá tenemos al carbono con toda su mancha, ellos son los carbonoides. Nitrogenoides para el 5A, para el 6A, oxigenoides no es el término. Ellos se llaman anfígenos o calcógenos. No te vas a acostumbrar a boroides, carbonoides, nitrogenoides, oxigenoides. No, ellos son los anfígenos o calcógenos. Acá está el flúor con toda esta manchita, que son los halógenos. Y por acá tenemos los gases nobles, que también se les llamaban anteriormente como gases raros o gases inertes. Ahora, profe, y esta mancha de acá, estos grupos que están en la parte B, también se les asigna un nombre. Por ejemplo, a toda esta manchita de acá se les llama, a los del 3B, se les llama familia del escandio. O sea, se utiliza el primer elemento para mencionar a su familia. Al del 4B se les llama familia del titanio. Familia del vanadio a los del 5B. Familia del cromo a los del 6B. Familia del manganeso a los del 7B. A los del 8B les pueden llamar familia del hierro, cobalto y níquel, o también les pueden llamar los elementos ferromagnéticos. Acá tenemos a los del 1B, que son la familia de los metales de acuñación, y los del 2B, la familia de los metales puente. ¿Ok? Dicen que el hidrógeno No es parte de la familia, eso es cierto. El hidrógeno no es parte de la familia, por eso lo puse como raro, como extraño. dicen que es alcalino. Pero... No, el hidrógeno no es alcalino, no es parte de la familia. Recuerda que está mal ubicado. Ya, vamos con la pregunta 5 entonces, con esas referencias que te acabo de mencionar. Señale cuál de las siguientes familias pertenece a los elementos de transición. Elementos de transición. ¿Cuál sería la familia de los elementos de transición? ¿Metales alcalinos? No, ellos son representativos. Alcalino y alcalino térreos son representativos. Y toda esta manchita de boroides, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos o calcógenos, halógenos y gases nobles serían también representativos. De transición, ¿cuál sería la única respuesta que encaja ahí? Los metales de acuñación. La E, exactamente. Vamos con otra pregunta, la pregunta número 6, que también tiene que ver con teoría. A ver, pregunta 6. ¿Por qué acuñación? Tiene que ver con ese fenómeno, pues, de acuñar. La pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? La pregunta número 6 dice, señala la alternativa correcta. A ver, vamos con analizar clave por clave. La A dice, ¿los elementos de un mismo periodo tienen igual configuración electrónica? No. Los elementos de un mismo periodo tienen igual qué cosa? Cantidad de niveles. Es lo único que tienen igual. No tienen igual configuración. No es así. La B. Los elementos del grupo B se denominan representativos. Los elementos que están en los grupos B se les llama de transición, así que también está mal. La C. Los elementos de transición pertenecen a los grupos A. Al revés, ¿no? Los elementos de transición son los del grupo B. Los representativos son los del grupo A, así que ya también está mal. La D. En los grupos B, la variación de las propiedades de los elementos es regular. Bueno, habíamos mencionado algunas propiedades, ¿no? Y esta variación sí tiene cierta regularidad. La E dice, los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. Los elementos de un mismo grupo sí tienen propiedades químicas similares. Eso es cierto. Entonces, acá la que se descarta sería en este caso la D. La razón es, a ver, vamos a volver a leer. Dice, en los grupos B, la variación de las propiedades de los elementos es regular. Bueno, una regularidad en general no va a haber, hay una tendencia de variaciones. Entonces, por esa razón, la clave D es la descartada. Vamos con otra pregunta teórica. Vamos con la pregunta número 12. A ver, muestra la 12, por favor. A ver, pregunta 12 en pantalla, a ver si me ayuda con eso. ¿Sí? ¿Apreció? Pregunta 12 dice, dadas las siguientes proposiciones, ¿cuáles son correctas? A ver, vamos con la primera proposición. Dice,
el hidrógeno no tiene una ubicación definida en la tabla periódica. El hidrógeno, bueno, no tiene una ubicación clara, ¿no? O sea, ahí podríamos mencionar eso, ¿no? La ubicación del hidrógeno no está claramente definida, o sea, no está correctamente ubicado. La 2, los elementos del grupo 17. Bueno, el grupo 18 es este, el 17 sería el anterior, este de acá. Ya, los elementos que están formando parte del grupo 17, que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, ya, esa manchita, ¿qué me hablan de ellos? Se presentan en 3 estados de agregación de la materia, eso sí es correcto. El flúor y el cloro son gases. O sea, en la materia, de manera individual, los encuentras como gases, de manera separada, ¿no? El bromo sabemos que es líquido, lo habíamos mencionado, y los demás son sólidos. Entonces, es un grupo especial en donde vamos a encontrar no metales con diversos estados de agregación. Sería correcta la proposición 2. 3. A condiciones ambientales, el cobre es sólido. El cobre, como todo metal, es sólido, excepto el mercurio. El mercurio es el único metal a condiciones ambientales líquido. A condiciones ambientales, el cobre es sólido, eso es correcto. El mercurio es líquido, eso es correcto. Y el cloro, lo hemos mencionado hace un momento, es un gas. Eso también es correcto. Entonces, la proposición acá también sería correcta. La clave en el ejercicio número 12 sería la clave C. Muy bien. Ahora, vamos a la parte práctica. A ver, muéstrame el problema número 3 en pantalla, por favor. Problema número 3 en pantalla. A ver, problema número 3 dice, según las siguientes proposiciones indique, estoy en el 3. Cierto átomo de un elemento tiene 17 protones. Tenemos un elemento cuyo número atómico es 17. Me dice, señale la ubicación en mención. A ver, ok. Para poder saber su ubicación, lo que tienes que hacer es su configuración, obviamente, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Ya, esa es la configuración de este elemento con número atómico 17. Ahora, si yo quisiera de acá extraer el periodo sería de los números que están abajo el más grande, ¿ok? 3, que sería la cantidad de niveles en realidad. Y si quisiera hablar del grupo, el grupo sería básicamente, a ver, ¿en qué termina? En P5. A ver, mira acá la otra notita. Los que terminan en P5 son de grupo 7A. Algunos atribuyen una técnica acá, 7A. La técnica que muchos atribuyen cuando terminan en P o en S es básicamente contar los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones del último nivel. En este caso, el último nivel es 3. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 7. También lo puedes hacer así. O lo puedes hacer recordando, que sería una forma para los que tienen buena memoria. O si no, en el caso de que sea de A, los electrones de valencia, ¿ok? Pero representados en número romano. La clave para este problema, ¿cuál sería? En base a lo que hemos mencionado, periodo 3 y grupo 7A. La clave sería la C. Vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 que dice... A ver, el ejercicio número 4 dice... Indique cuál de los siguientes presenta propiedades químicas similares al boro. Boro. A ver, ¿qué cosa? ¿Está el problema ahorita? Problema número 4. A ver, vamos a esperar que el problema aparezca en pantalla. Ya. Pregunta, ¿cuál es el elemento más pesado de la tabla? A ver, el ejercicio número 4 dice que indique cuál de los siguientes elementos presenta propiedades químicas similares al boro. Ya, escucha. Los elementos de un mismo periodo son aquellos que tienen básicamente la misma cantidad de niveles. Pero los elementos que están dentro de un mismo grupo, o sea, dentro de una misma columna, van a presentar propiedades químicas muy similares. Por ejemplo, ¿qué elementos tienen propiedades similares al carbono? El silicio, el germanio, el estaño, se parecen en propiedades al carbono, por eso pertenecen a su grupo. Entonces, el boro, ya sabemos que el boro está en grupo 3A. Entonces, tenemos que encontrar aquellos elementos o aquel elemento que también esté en el 3A. Ahora, recuerda otra cosa. El boro, ¿en qué termina su configuración? En P1. Si tú haces la configuración del boro, acá la hacemos acá, ¿no? 1s2, 2s2 y 2p1. Ahí están los 5. Entonces,
tienes que encontrar aquel elemento que termine en esto, en P1. Aquellos elementos que terminan en P1 son aquellos que van a tener propiedades parecidas al boro. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo por ahí. Busquemos cuál sería el elemento. A ver, alguien que me ayude. Un elemento que se parezca al boro, que termine en P1. ¿Alguien la encontró? Claro, la clave C. Esa es la respuesta, porque el galio, con un número atómico 31, si tú le haces la configuración, va a ser esto, mira. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y termina en 4p1 para que su configuración llegue a 31. ¿En qué termina? En P1. Como terminan en lo mismo, nos atrevemos a decir que están en el mismo grupo, en la misma familia, y por lo tanto sus propiedades son parecidas. ¿Ok? Siempre analízalo así. Si te preguntan qué elemento se parece a este, tú tienes que ver en qué termina. Entonces, ¿en qué termina? Su configuración, obviamente. Y en base a eso das tu respuesta. Muy bien, vamos a variar. Otra pregunta. A ver, ubícate en la pregunta número... Una pregunta que esté un poquito más... La pregunta número 10. Vamos a la pregunta número 10. Pregunta 10. Vamos a la pregunta 10 por un lado y la pregunta 11 con la cual estamos terminando porque ya habremos resuelto todo el material. A ver, la pregunta número 10 dice... Cierto elemento se encuentra en el cuarto periodo. Dato, ¿ah? Estamos en el cuarto periodo. Cuarto periodo. ¿Y en qué grupo estamos? Estamos en el grupo 7b. Les vamos a recordar algunas cosas. A ver, mira, sígueme por acá con la tabla. Estamos en el cuarto periodo, o sea, su configuración tiene que tener 4, no puedes llegar a 5. 7b. 7b, acá está el 7b, mira. 7b, ¿en qué termina? En D5, ¿no? Su configuración. Entonces tenemos que llegar, tienes que familiarizarte con eso, ¿ah? Si termina la configuración en D, entonces es un grupo B. Recuerda, si termina en D, es un grupo B. Y la técnica se relaciona con una cantidad de 2, mira. D1 le sumas 2, sale 3. D2 le sumas 2, sale 4. Hay una relación de 2. Entonces, si acá era 7b, quítale 2, 5. 5 sería D5, ¿no? Entonces, a ver, mira, sígueme por acá. Estamos en el cuarto periodo y esto te indica que debe terminar en D5. Entonces, hagamos la configuración para ese caso. ¿Cómo sería? A ver, vamos a verlo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Estamos todavía primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Tenemos que llegar al cuarto periodo. Llegamos al cuarto periodo. Ya está. Estamos en el cuarto periodo. Ahora, pero tiene que terminar en D5. O sea, continúa. 3d5. Muy bien, como notarás, estamos en el cuarto periodo, porque recuerda que el periodo es la cantidad de niveles. Tiene 4 niveles. Y termina en D5. Ya está. Entonces, esta es la situación que teníamos que analizar. Este es el caso que nos interesa. ¿Ok? Pertenece al grupo 7b, o sea, termina en D5, y estamos en el cuarto periodo. Ya, ese es el caso. Ya, vamos a ver las proposiciones que me dan. Mira, con datos de tabla periódica he logrado construir o reconstruir la configuración. Vamos con la primera proposición. ¿Qué dice la primera proposición? Dice, ocupa 7 subniveles de energía. A ver, vamos a contarlos. Recuerda que los subniveles de su sistema de configuración que ya hemos hecho son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exacto, verdadero. Ocupa 7 subniveles de energía. Siendo 1, 2, 3 y 4 subniveles Sharp, 2 subniveles principal y un subnivel difuso. ¿Ok? Son 7 en total. La otra proposición, la número 2, dice, contiene 25 protones. Contiene 25 protones. Bueno, si estamos hablando de un átomo, la cantidad de electrones, que es 25, coincide con la de protones. Sería correcto. 3. Presenta 10 orbitales llenos y 5 orbitales semillenos. Habíamos comentado ya anteriormente, en la clase de configuración, que para que yo cuente orbitales llenos, tengo que establecer subniveles llenos. ¿Y dónde están los subniveles llenos? Están hasta acá. Todos estos subniveles están llenos. ¿Cuántos electrones tengo en los subniveles llenos? Tengo 20. Le sacas la mitad y de esa manera salen los orbitales llenos. Tengo acá 10 orbitales llenos. ¿Y dónde están los semillenos? Están acá al final. Y para eso hay que hacer la distribución en orbitales que me imagino que tú te acuerdas. Los D tienen 5 orbitales.
Y como son 5 electrones, se coloca uno en cada uno. Entonces tengo 5 orbitales semillenos. Porque recuerda de que los orbitales se llenan con 2 y van a tener uno cada uno. O sea, estarían a la mitad de llenos, semillenos. Eso dice la proposición, eso sería correcto entonces. Entonces, la clave en este problema es la clave C. Todo verdadero. Y muy bien, terminamos con el último ejercicio. Problema número 11. Ubícate en el 11. Ya, me hablan de los elementos T, el elemento R y el elemento X. Son tres elementos cuyos números atómicos me los dan, ¿no? Número atómico 12, número atómico de él 22 y número atómico de él es 38. Muy bien, me dan entonces los números atómicos y me dan los elementos misteriosos. Si tú recurres a la tabla periódica vas a saber exactamente quién es quién, pues, ¿no? Eso se puede determinar. Pero la cuestión es que lo hagas con la configuración. A ver, la configuración de este es esta, mira. Termine la configuración de ese. La configuración de este es el de acá. Vamos a hacerlo rápido. Ahí está la configuración de este de acá. Y la configuración de este sería esto de acá. Es un poquito más grande. Muy bien, hay que hacer la configuración con paciencia. Muy bien, acabamos de terminar. Ahí están las configuraciones para cada elemento. Date cuenta, ¿en qué periodo está él? Él está en el periodo 3. Recuerda que el número más grande es el periodo 3. ¿Él en qué periodo está? Su número más grande es el 4. Él está en el periodo 4. Y él, el elemento X, está en el periodo 5, porque 5 es el número más grande que presenta en la parte de la base. Muy bien, ya está. Entonces ahí tenemos en qué periodo está. Periodo 3, periodo 4, periodo 5. Están en periodos diferentes. Ahora, grupos. Podríamos sacar su grupo, claro. Por ejemplo, este es grupo 2A. ¿Cómo sé que es grupo 2A? Porque los electrones de valencia, los electrones del último nivel, son 2 solamente. El último nivel es 3, pues, ¿no? Hay 2 electrones ahí. Ya. Pero haciendo una analogía rápida, podemos decir, por ejemplo, de que el grupo de él y el grupo de él son el mismo. Ellos dos pertenecen al mismo grupo y por lo tanto tienen propiedades parecidas. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque terminan en lo mismo. Yo te dije, cuando te preguntan sobre grupos, miren que terminan, para que te des cuenta si están en el mismo grupo. Este de acá está en otro grupo, evidentemente. Este de acá es un elemento de transición y estos dos son representativos del mismo grupo. A ver, vamos a responder las proposiciones que me menciona el ejercicio. La primera dice, R y X pertenecen al mismo periodo. ¿Qué opinas? Él está en el periodo 4 y él está en el periodo 5, así que eso sería falso. Segunda proposición, T y X tienen propiedades químicas parecidas, similares, exacto. Están en el mismo grupo, pues. Terminan en la misma configuración, están en mi grupo entonces. Y por lo tanto tienen propiedades similares, eso sería verdadero. Y la última proposición dice, los tres elementos conducen la corriente eléctrica. Los tres elementos conducen la corriente eléctrica. Para que conduzcan, sean conductores eléctricos, tienen que ser metales. Ahora, los metales, a ver, sígueme un ratito. En la tabla periódica se puede observar mejor. Los metales son lo azulito. Y lo azulito son los que su configuración terminan en S, los que su configuración terminan en D. Si tú ves a elementos cuya configuración termina en S o termina en D, son metales. Entonces veamos. Mira, las configuraciones de estos terminan en S, D y S. Entonces son metales. Al ser metales son buenos conductores. Entonces me preguntan lo correcto. Lo correcto sería la 2 y la 3. 2 y 3, la clave sería la letra A. Muy bien, señores, de esa manera hemos terminado el repaso del día de hoy. La 9, ¿no? Que te piden. La 9. ¿Quién me pide la 9? A ver, la 9. Vamos a hacer la 9 porque los chicos quieren ver la 9. A ver. Pensé que la había hecho, disculpen. Y como hemos hecho las preguntas teóricas que van salpicadas. A ver, la 9 dice, cierto catión divalente presenta 15 electrones en el tercer nivel. A ver, ¿la 9 está en pantalla? Sí. A ver.
Cierto catión divalente, vamos a poner, el elemento no lo conozco, pero sé que es un catión divalente. Catión divalente significa que es más 2. Este catión divalente presenta ¿cuántos electrones? Presenta 15 electrones. Aguanta. A ver, tranquilo. A ver, vamos a verlo nuevamente. Es un catión divalente que tiene 15 electrones. 15 electrones en el tercer nivel. En el tercer nivel. Ya, vamos a tratarlo con pinzas, ¿ya? Vamos a hacer la configuración tomando en consideración de que en el tercer nivel tienen que haber 15 electrones. A ver, concéntrate. Comenzamos. 1s2, 2s2, 2p6. Para el que no se ubica, en el primer nivel acabo de colocar 2 electrones. Ahora en el segundo nivel acabo de colocar 8 electrones. Tengo que llegar al tercer nivel y colocar 15 electrones. Entonces sigo. Aparece el tercer nivel y le estoy colocando 2 electrones. Otra vez el tercer nivel y le coloco ahora 6, ya van 8. Aparece el cuarto nivel, cosa que no me interesa. Y aparece nuevamente el tercer nivel. Ahora, profe, el D le puedes colocar 10, claro. Pero si tú le colocas 10, tendrías que poner acá 2, 6 y 10 serían 18. Y acá es 15. Te pasaste. No puedes colocar acá entonces 10. ¿Cuánto vas a colocar ahí? Tienes que colocar lo necesario para llegar a 15. Como acá hay 8, acá le pones 7 para que llegues a 15. De esa manera ya hemos hecho la configuración respetando este dato. Recuerda que eso es un dato, ¿ah? Y el dato te está diciendo de que en el tercer nivel hay 15 electrones. Lo hemos respetado y me queda la configuración así. Ahora viene la pregunta. Profe, para que sea un catión divalente, significa que al número que voy a colocar acá, tengo que hacerle la configuración y quitarle 2. Entonces, la única configuración posible para este escenario es que le quitemos 2 acá, se le quita 2, quítale 2, ¡zaj! Y esto que ves acá, que respeta esta condición, es aquel que tiene la condición de acá, pues, ¿no? En el tercer nivel tiene 15 electrones. Entonces, ¿cuál sería el número atómico en cuestión? El número atómico en cuestión sería el que le hemos hecho originalmente que consideraba el 2. ¿Sería cuánto acá? Acá hay 20 y 7, 27. A ver, rebobino para los que se perdieron en el camino. Si tú le haces la configuración a 27, te va a salir todo esto. ¿Ok? Si tú esto de acá se lo quitas, porque recuerda que el catión indica de que el número de acá se tiene que quitar a la configuración. Entonces, si tú este número lo anulas acá, tendrías que anularlo al último nivel, que sería este. Y te quedaría esta configuración sin esto ya, sin esto. Y en esta configuración se va a verificar este dato, que hay 15 electrones en el tercer nivel. Entonces, conclusión, la configuración hecha, ¿para qué número era? Para 27. Entonces, este es el caso. Me pregunta, señale la ubicación del elemento al que pertenece dicho catión. Entonces, el elemento... acá viene el detalle, ¿no? Profe, para el catión se le ha anulado esto, o sea, esto ya no está. Exacto, ya no está. Entonces, profe, el periodo sería, como el 4 se anuló porque ya no está, el periodo sería 3, el mayor. No, porque cuando tú calculas el periodo y grupo a una especie iónica, a un catión o anión, no te guíes de la configuración en sí, guíate de la configuración para el átomo neutro. No me interesa el catión. Entonces, como no me interesa el catión, lo voy a colocar normal. Entonces, en ese escenario, el periodo sería el número más grande, que sería 4, y el grupo sería, profe, usted dijo que cuando termine en D, es B. Y al número de acá se le suma 2, pero sale 9. En ese escenario, a ver cámara, en ese escenario un poquito por acá. Lo que pasa es que, ¿en qué termina? En D7, ¿no? Si termina en D7, los que terminan en D6, D7 y D8, los 3 de acá, lo señalo, esos 3 de acá pertenecen al 8B. Entonces, hay que tratar de memorizar algunas informaciones, ¿ah? Si termina en D7, entonces es del 8B. La clave en este problema sería periodo 4, grupo 7B. No está en romano, se está en arábico. Allá, fíjate por acá. Estamos con el D7, estamos en este caso. Si tú haces la contabilidad 1, 2, 3, 4, le ponemos 5, 6, a ver, estamos acá, 5, 6, 7, 8, 9 sería, 9. Haciendo la contabilidad con números arábicos. Sería entonces 9.
La clave en este problema sería la letra B. Recuerda esto, ¿ah? A ver, para terminar con la idea, mira. ¿Qué pasa si yo te doy esta situación? Un elemento cualquiera, te doy acá, por ejemplo, vamos a poner este caso, ¿ya? 25. Y acá te doy más. Te pregunto a ti, ¿cuál es el grupo al cual pertenece este elemento? Entonces, lo que muchos hacen es esto, ¿no? Profe, como es un cation, le hago la configuración al cation, que sería para el número atómico 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d5. Ok. Y acá es 1. El 1 significa que al último nivel, que en este caso es el 4, se le tiene que retirar 1. Como hay 2, le quitamos 1. Ahí está. Y a lo que me queda, vamos a hacer lo más interesante. ¿Ya? Le vamos a quitar 3. Ahí está, le vamos a quitar 3. Si le vamos a quitar 3, significa que como acá habían 2, ya esto muere. Y el que me quedaría, porque estás quitando 3. Acá has retirado 2. Te falta quitar 1 más. Acá lo quitarías. Entonces, profe, ¿cuál sería el periodo de este caso? Sería el periodo, como esto ya no está porque es 0, el periodo sería 3. Y el grupo sería, bueno, D4. Se le suma 2, 6B. Eso que acabas de hacer está mal, es un error. Porque no se le toma el periodo y grupo a la configuración del catión, no, ni del anión. Se lo hace siempre al átomo neutro. Entonces, por más que te den acá una carga, esto no te interesa. Cuando calcules periodo y grupo, la carga no te interesa. Entonces, profe, ¿qué debo hacer?